La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. Para servir, no necesitamos ninguna de las pintorescas características del mundo, sino la capacidad de no perder sintonía con la esencia que ocultamente lo sostiene. Este es un fragmento del Cuadernos número 4, Ley de Servicio, de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, de Daniel Gagliardo. Buenas tardes a todos. Les damos un cálido recibimiento a la Conciencia y el Cosmos Buenos Aires, un programa de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. En la operación técnica se encuentra Fabiola y quienes conducen este programa, Sandra, y quien les habla, Silvia. Este es un programa con temas muy actuales y necesarios para este momento, ¿no es así, Sandra? Así es, Silvia. Les agradecemos a todos que nos acompañen. Y les decimos que en este programa compartimos extractos de estudios de Cosmosofía a cargo de Daniel Gagliardo, grabados en vivo en distintas ciudades y países, así como lecturas y reflexiones sobre el material de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Les contamos que Daniel Gagliardo es fundador de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Entre las actividades que él tiene y hace varias décadas, realiza conferencias sobre trabajo interno en Sierra del Cielo, Córdoba, también en diferentes provincias de Argentina, países de América Latina y Europa. Este programa se transmite los días martes por plataforma de Facebook, Instagram y YouTube. Nuestro Facebook es Conciencia UCSIM. Nuestro Instagram, @La Conciencia y el Cosmos. El canal de YouTube se llama La Conciencia y el Cosmos. Para más información, te podés contactar a través de Telegram o WhatsApp al número 11 32 64 3601 o a nuestro mail concienciayelcosmos@gmail.com. Ahora vamos a presentar otro fragmento del estudio realizado por Daniel Gagliardo en Capilla del Monte, Córdoba, el 14 de enero de 2018. En esta ocasión, el video es titulado El desvío de la alimentación carnívora. Y acá una persona hace dos consultas. En una de ellas pregunta, ¿cuál es la necesidad de un perro de comer carne? Y también consulta si un ser cósmico podría alimentarse de prana o de luz o de energía. Vemos la respuesta, por favor. Si un ser cósmico encarnado puede vivir de luz, apenas de prana, a través de prácticas respiratorias, mantras, yoga, etc. Y también en la misma consulta nos ponen ¿cuál la necesidad de un perro de comer carne? Está bueno. Visto con humor, tendríamos que preguntarnos cuál la necesidad de los seres humanos de comer carne. Porque lo más incoherente es que los seres humanos comamos carne, no que los perros comamos carne. Me incluyo como perro. En realidad, los perros comen carne porque no han recibido los estímulos del reino humano, que para el reino animal debiera representar lo superior, lo divino. No han recibido estímulos, como decíamos, para poder transformar sus patrones de conducta. No tenemos muy claro en la superficie terrestre
cómo nosotros, con nuestras actitudes instintivas, animales, que ya no nos correspondían como ensayo evolutivo, vinimos retrasando profundamente, grotescamente, el proceso evolutivo de los reinos infrahumanos y en lo inmediato y en orden descendente. El reino infrahumano más cercano es el animal. Tal vez las personas solamos pensar en este planeta que no influenciamos en absoluto con nuestros patrones de vida y comportamiento a los animales, a los vegetales e incluso a los minerales. Solemos tener este tipo de ignorancia tan pero tan encallecida, tan arraigada en nuestra conciencia, en nuestra vida, en nuestros patrones de vida y de conducta, que no nos ponemos a pensar que si el habernos detenido, ¿sí?, no hubiera generado algún tipo de efecto, no solo en nosotros, sino en aquellos que necesitaban de nosotros para completar ciertos aprendizajes evolutivos. Y no solo los perros. Todos los reinos infrahumanos necesitaron de que siguiéramos caminando, de que siguiéramos creciendo, ampliándonos, cumpliendo con nuestro paradigma evolutivo, que no era precisamente, entre otras tantas cosas, del materialismo, seguir comiendo carne como si fuéramos lobos, cuando ya no somos lobos. Pero tampoco pudimos asumir el patrón vibratorio humano del modo más elevado. Quiere decir, somos algo así como semisalvajes en términos evolutivos, en términos de reino. Somos como seres humanos primitivos, mixturados complejamente, con una cantidad de elementos que hacen que nuestra vida sea sincrética, porque si uno escucha las revelaciones de una gran cantidad de personas que dicen seguir el camino espiritual o amar ese camino, y luego cotejamos sus patrones de vida y de conducta, si tiráramos todo eso por ahí, tapando la cara, no podríamos saber quién dijo qué cosa. Porque parece ser que nos dedicamos más a la teoría que a la práctica. Y la verdadera salida y el verdadero servicio evolutivo que tendríamos que haber brindado a los otros reinos quedó truncado, porque los seres humanos no pudimos trascender la animalidad, la instintividad. Entonces, insistimos en que un perro coma carne tiene un sentido. La interacción entre reinos y la interacción entre especies diferentes a nivel kármico cuando forman parte de un mismo reino o de reinos diferentes es parte del aprendizaje evolutivo que les corresponde hacer. Pero también es parte de la guía kármica y evolutiva que nosotros asumiéramos patrones de vida, patrones de conducta más elevados para poder irradiar una energía de transformación, de ascensión, que tendría que haber tocado profundamente toda la vida de la superficie terrestre. De algún modo, cuando las personas preguntan, y aquí hay algunas que preguntan, ¿cuál es mi misión? Entre otras tantas cosas, una fundamental era abrir camino a la ascensión, a la transformación y a la elevación del mundo material y de las conciencias que, formando parte de distintos reinos, están haciendo experiencias evolutivas, esperando que nuestros ejemplos, y no porque el perro vaya a mirar si comemos carne o no, sino porque nuestra irradiación es el principal ejemplo. Lo que podemos trascender lo irradiamos, y cuando lo irradiamos lo ponemos a disposición, vía sintonía y alineación, para otras partículas que pueden estar necesitando ser tocadas por ese mismo patrón de energía, para que como un sello invisible, como una semilla invisible, cuando sea el momento y a futuro, germine en la propia conciencia. Y esto se lo deudamos a los reinos infrahumanos, porque generalmente nos acercamos a ellos con egoísmo o con indiferencia, ¿sí?, con intención de usufructo, o viéndolos simplemente, ¿sí?, como un forraje para alimentar nuestro paladar, nuestros caprichos alimenticios, ¿sí?, o nuestros desequilibrios psíquicos, que generalmente están de la mano. La humanidad está buscando siempre cómo alinear, cómo sintonizar, ¿sí?, cómo armonizar y equilibrar su psiquis.
Y es como un perro que se muerde la cola, ya que hablábamos de los perros, porque nadie puede armonizar su psiquis comiendo cadáveres, por ejemplo, porque es un desequilibrante psíquico. Y cuidado, que tampoco vale esto de no comer cadáveres para estar en línea o para no tener tanta pancita, ¿sí? O para, qué sé yo, que me den bien los análisis y vivir más años. Uno no debería comer cadáveres simplemente por amor y por haber entendido que tenía que asumir un proceso evolutivo y que tenemos, aquellos que estamos un poco más ampliados en conciencia, que saldar, aunque más no sea simbólicamente, la deuda que mantenemos con aquellos que forman parte de los reinos infrahumanos y que no deberían recibir de nosotros ninguna otra cosa que cooperación. Lo que hacemos con los reinos es aberrante y deberíamos dejar de preguntarnos por qué un perro come carne y preguntarnos por qué nosotros seguimos comiendo como perros cuando a ellos no les dimos la oportunidad de mudar sus patrones de conducta, estimulados por nuestras propias mudanzas. Y en cuanto a esto de si un ser cósmico podría alimentarse de prana o de luz o de energía, es un poco una ilusión. La mayor parte de las personas que dicen mantenerse de ese modo, en realidad están un poco desequilibradas. Y muchas de ellas incluso generalmente mienten, porque no es que no toman alimentos, sino que toman pocos alimentos, muchos jugos, muchos licuados en algunos casos, pero lamentablemente lo hacen escondidas. Hay una ansia de reconocimiento, de posicionamiento en la mayor parte de estas personas. Y también en algunas charlas solemos señalar que es común que quienes editan libros, porque son muy famosos, conocidos como pránicos, ¿sí? Editan libros, se preocupan pero muy compulsivamente en salir en la tapa del libro súper maquillados, como si fueran estrellas de cine, mostrando que la luz que los alimenta, ¿sí?, los desborda hasta por los poros. Esa cosa de exhibirse con un rostro maquillado, un pelo teñido, está mostrando precisamente que ese ser se intoxica. No debe comer, según él, pero se intoxica con porquería, se tiñe el pelo, ¿sí?, se clava maquillajes, ¿sí?, trata de que le busquen el mejor perfil. Quiere decir, es un materialista que tiene perfiles hedonistas que no van de la mano con quien se supone solamente con la energía puede estar encarnado, con el prana, ¿sí? Entonces es necesario entender el perfil que tienen estos seres. Pero hay algo más importante, ya que un poco hablamos de estas personas y que no merecen mayor atención. Pero lo que sí es importante es entender qué es lo que nosotros deberíamos hacer con la alimentación. Nosotros tenemos una deuda, no solo con los animales. Sí, no solo con los animales. Nuestra deuda es, y muy grande también, con el reino vegetal, al cual, ¿sí?, le damos un tratamiento bastante peyorativo, despectivo, ¿sí?, a tal punto que solemos decir que acompañamos la comida con alguna cosa vegetal, sobre todo los omnívoros, ¿sí? El reino vegetal cuenta entre los elementos que lo constituyen, entre las variadas especies que lo constituyen, con vegetales de alto nivel vibratorio que fueron preparados paradigmáticamente, arquetípicamente, para formar parte de la alimentación humana. La mayor parte de esos vegetales no pudo, ni siquiera en mínima medida, poder participar de la ceremonia evolutiva que les correspondía. ¿Qué queremos decir? Mientras los seres sigamos comiendo con indiferencia, sin entender la alimentación como un sistema, ¿sí?, como un modelo arquetípico para que se pueda ejercitar, entre otras tantas variantes,
entre otras tantas variantes, la cooperación entre reinos, no vamos a entender la alimentación. Esos vegetales evolucionados, preparados para ser ingeridos por el reino humano, necesitan de seres que tengan suficiente conciencia de lo que significa la alimentación y de lo que significa la ceremonia de ofrecerse como un templo a los vegetales. Los vegetales necesitan ingresar primero a un aura, a un campo de energía lo suficientemente estable, y en el marco de esa ceremonia, ser ingeridos por seres que se estén ofreciendo como templos a esos vegetales. Este es un concepto de alimentación desconocido. Es un concepto de alimentación para esta etapa de transición, porque mínimamente y de modo simbólico tenemos que saldar parte de la deuda que tenemos con los reinos infrahumanos, ofrecernos como un templo, ofrecernos como iniciadores a los vegetales, ¿sí? Vivir con gratitud la ingesta de alimentos, entender que ellos necesitan ingresar a nuestro campo de conciencia para liberar su esencia en el marco de nuestra energía y retornar a la fuente esencial, esa esencia liberada, pasando por un proceso que realmente estimula al vegetal y lo prepara para pasos a futuro que va a tener que dar también en el reino animal. La conciencia humana es un foco iniciador para que los vegetales se preparen vibratoriamente para alcanzar la posibilidad de ingresar al reino animal. Y todo esto es una deuda que venimos cargando desde hace decenas de miles de años, ¿sí? Decenas de miles de años. La jerarquía, la conciencia cósmica, las leyes cósmicas, intentaron poner en un cierto grado de equilibrio esto. Intentaron colocar herramientas al alcance de la humanidad para que esto pudiera mudar, para que nosotros entendiéramos que necesitábamos generar un acercamiento más inteligente y espiritual con el reino vegetal. Entonces, hace aproximadamente entre 10 y 12.000 años, dependiendo de qué lugar del planeta estuviéramos hablando, algunos seres más receptivos que formaban parte de clanes o de pequeñas etnias, ¿sí?, recibieron estímulos para descubrir, entre comillas, la agricultura. La agricultura fue inspirada precisamente para que los seres humanos tuvieran una mayor conciencia de cuál era el arquetipo evolutivo de su alimentación. Fueron inspirados estos seres para percibir cuáles eran los alimentos más evolucionados y poder darles tratamiento en esta cooperación entre reinos mediante la ingesta de esos vegetales. Fueron incluso inspirados internamente por algunas jerarquías para poder dar tratamiento en la mejora energética de ciertos vegetales. Y no estamos hablando de Monsanto, ¿se entiende? Estamos hablando de estímulos internos para poder percibir cómo seleccionar cierto tipo de vegetales y pasar a ser herramientas del tratamiento de ese reino en cooperación con los arquetipos planetarios y cósmicos. Y así la agricultura fue avanzando. Así algunos vegetales lograron potencializar su condición. Pero nosotros también recibimos como parte del aprendizaje la posibilidad de interactuar con fuerzas involutivas, con fuerzas disuasivas, con fuerzas retrógradas, que son el componente principal en cualquier campo kármico. Y nosotros, no solo actualmente, estamos viviendo aún el arrastre, ¿sí?, de la injerencia y regencia de la ley de karma en nuestras vidas, sino que siempre hemos sido puestos a prueba, a través de los mecanismos kármicos. Las fuerzas disuasivas, una vez que la agricultura estaba suficientemente afianzada por inspiración interna, hicieron su trabajo y nos pusieron a prueba. ¿De qué manera? Algunos, los más insensibles de los agricultores, fueron tentados, por favor, apagar los celulares, gracias. Fueron tentados estos agricultores menos
sensibles, menos equilibrados, para que surgiera una idea materialista y aparentemente genial, pero materialista en su conciencia. ¿Qué tal si hacemos con los animales lo mismo que hicimos con los vegetales? Los agrupamos, los ponemos en un lugar, ¿sí?, donde los podamos controlar y así poder comerlos y manejarlos del mejor modo. Ese fue un punto tremendo de inflexión para una humanidad que había recibido la estimulación y los métodos para poder llegar a ser primero lacto-vegetariana y después vegana. Los resultados ya los conocemos. No hace falta que sigamos profundizando lo que pasó. ¿Cuál es el fin de esta historia? Porque todavía estamos lidiando con la perversidad, ¿sí?, de aquella decisión insana de haber hecho con los animales lo que se nos había inspirado evolutivamente desde los niveles espirituales y cósmicos a hacer con los vegetales. A partir de ahí una gran brecha. Y algunos de nosotros, no todos de los que estamos en este lugar, pero sí algunos de nosotros, nos pusimos al hombro ese trabajo de ofrecerle a la conciencia del reino vegetal y, de modo indirecto, sí, pero no menos efectivo, al reino mineral que lo constituye, del cual se alimenta el reino vegetal, la salida evolutiva que adeudábamos. Muchos de nosotros, y me incluyo, somos veganos, en nuestro caso hace casi 30 años. ¿Sí? Esto nos permitió entender mejor la alimentación. Y cuando fue necesario, lo que decíamos, poder ofrecer nuestra conciencia para que el reino vegetal finalmente encuentre la vía evolutiva de liberar su esencia en el marco de una iniciación, como es el patrón vibratorio de la conciencia humana, encontrase en algunos de nosotros una vía de solución. Daniel comienza respondiendo: visto con humor, tendríamos que preguntarnos cuál es la necesidad de los seres humanos de comer carne, porque lo más incoherente es que los seres humanos comamos carne. En realidad, los perros comen carne porque no han recibido los estímulos del reino humano, que para el reino animal debiera representar lo superior, lo divino. No han recibido estímulos para poder transformar sus patrones de conducta. Y más adelante nos dice: uno no debería comer cadáveres simplemente por amor y por haber entendido que tenía que asumir un proceso evolutivo y que tenemos que saldar aquellos que estamos un poco más ampliados en conciencia, aunque más no sea simbólicamente, la deuda que mantenemos con aquellos que forman parte de los reinos infrahumanos y que no deberían recibir de nosotros ninguna otra cosa que cooperación. En otra consulta, la misma persona pregunta en cuanto a si un ser cósmico podría alimentarse de prana o de luz o de energía. Es un poco una ilusión, contesta Daniel. La mayor parte de las personas que dicen mantenerse de ese modo, en realidad están un poco desequilibradas y muchas de ellas incluso generalmente mienten, porque no es que no coman alimentos, sino que toman pocos alimentos, muchos jugos, muchos licuados en algunos casos, pero lamentablemente lo hacen a escondidas. Hay una ansia de reconocimiento, de posicionamiento en la mayor parte de las personas. Quienes estén interesados en participar de los grupos de trabajo interno en Buenos Aires pueden contactarse con la coordinación por Telegram o WhatsApp al teléfono 11 3264 3601 o por mail a uximbuenosaires@uxim.org.ar. Les contamos que en estos momentos en Buenos Aires funcionan 3 grupos. En el Gran Buenos Aires, Grupo Castelar y Grupo Quilmes. Y en Cava, Grupo Villa Urquiza.
Por la actual situación de cuarentena, los encuentros se están realizando en forma virtual a través de la plataforma Meet. En estos grupos se profundiza el contacto interno a través del silencio, de la ejecución de cánticos y mantras, se leen textos escritos por Daniel Gagliardo y se comparten conferencias grabadas en distintos puntos del país y del mundo. Demandará flexibilidad para muchos de los que emprendan el camino de la transformación alimenticia, verse en momentos de inestabilidad y falta de persistencia. Deberán aprender pacientemente que cada individuo tiene sus propias características transicionales, que una inmensa cantidad de encarnaciones bajo hábitos instintivos puede requerir condiciones purificatorias con un perfil que no siempre estará a la altura de sus expectativas, así como de la imagen que tienen de sí mismos. Entender y aceptar que la ceremonia de transformarse
cuenta con pasos inteligentemente cuidados por nuestro ser interior, es fundamental. Este es un extracto del libro de Daniel Gagliardo, Alimentación Evolutiva. Te compartimos toda la información de las redes oficiales de UCSIM para que puedas contactarte y recibir información. En Facebook nos encontrás en UCSIM Centro de Servicio Planetario. Seguinos en Instagram en la cuenta @DanielDeUCSIM y en nuestra cuenta de Instagram y Twitter @UCSIMCosmosofía. El canal de YouTube es UCSIM Cosmosofía y la página www.ucsim.org.ar. A continuación vamos a presentar un extracto del estudio realizado por Daniel Gagliardo en Capilla del Monte, Córdoba, el día 14 de enero del año 2018. En esta oportunidad, una persona del público le hace una consulta que Daniel lee y dice lo siguiente: todos venimos a realizar una tarea. Cuando nos entregamos a ella, encontramos sentido a nuestra existencia. Vamos a ver el video con la respuesta, por favor. Todos vinimos a realizar una tarea. Cuando nos entregamos a ella, encontramos sentido a nuestra existencia. Bien, ¿qué es servir? Creemos que ya en gran parte fue contestado esto, pero vemos que se nos estimula a ampliar un poquito algo. Nosotros no podemos elegir dónde servir. Eso sería libre albedrío. Bajo libre albedrío también se puede alimentar algo que se conoce como buena voluntad o voluntarismo. Recordemos que un instructor, hace un poquito más de 2000 años, dijo que de buena voluntad estaba lleno el mundo y no servía para nada. Por lo cual, servir según nos gustara, según creyéramos que estaría bueno, en los mejores horarios, aquello que nos sale más fácil, lo que se acomoda mejor a mi carácter y, si es posible, a mi contextura física, que no siempre es buena. Y no se olviden de mi salud, que está ligado a eso, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos por servir, encontrar algo que pudiera, ¿sí?, flexibilizarse, ese algo, no nosotros, que pudiera flexibilizarse según nuestras intenciones de servicio, lo que hiciéramos sería un mamarracho. Servir es la capacidad de permitir que nuestra esencia espiritual nos conduzca hacia el campo del servicio. Incluso ir ciegos al campo del servicio porque no vemos nada que hacer ahí. Pero no nos olvidemos que nosotros somos miopes en relación a la realidad y nuestra alma tiene vista de águila. Mientras nuestra alma, que tiene vista de águila, nos lleva a un campo de servicio, nosotros que somos miopes, con humildad tenemos que ir. Y si no vemos nada para hacer, si nada aparece aparentemente para hacer, nuestra vida nos está diciendo: usted ahí, silénciese, aquíétese y dónese a la vida cósmica y no haga otra cosa que eso, porque lo que necesitamos de usted en este momento y en ese lugar es eso. Y alguien puede sorprenderse: silencio, quietud. Sí, eso es servicio, porque es la base del servicio. Si estoy hecho un volcán, si estoy inestable, si mi ánimo fluctúa, si mi carácter no está pulido, si lo que necesita este universo de mí no lo encuentra en mí, ¿cómo puedo servir? Entonces, servir es la condición de tener la plasticidad de operar como espejo de las leyes internas y de mi vida interna, para que cuenten conmigo.
y que cuenten como debería contar un buen médico para con los enfermos, a cualquier hora y gratuitamente. ¿Sí? Quiere decir, servir no necesita de un juramento hipocrático, pero necesita de la donación y la entrega de mi conciencia a mi realidad interna, que es quien va a utilizar lo que soy en este plano como herramienta de servicio. A partir de ahí, el servicio y servir pasa a tener gradualmente posibilidades inimaginables para la conciencia del individuo. ¿Cuáles podrían ser? Que de ser de modo directo la herramienta del alma, gradualmente pasa a ser herramientas el individuo, incluso de jerarquías o de entidades a nivel cósmico, según la cualidad o capacidad, plasticidad que ese individuo hubiera logrado en relación a la energía que todo lo gobierna, sin nada pedir y sin nada esperar, sin enarbolar lo que fuera como una bandera jactanciosamente, pero tampoco escondiéndose del mundo y diciéndole que está en él sin pertenecerle. Servir es atender el mundo sin pertenecerle. Recuerden lo que dijo el instructor Jesús, estar en el mundo sin pertenecerle. Quien le perteneciese al mundo y aquello que creyera que es servicio, ¿sí? Esas dos cosas serían incompatibles. Una de las cosas no sería tal. Bueno, muy interesante esto que nos dice Daniel, acerca que servir es la capacidad de permitir que nuestra esencia espiritual nos conduzca hacia el campo de servicio. Incluso ir ciegos al campo del servicio, porque mientras nuestra alma, que tiene vista de águila, nos lleva a un campo de servicio, nosotros que somos miopes, con humildad tenemos que ir. Y si no vemos nada para hacer en ese lugar, si nada aparece aparentemente para hacer, nuestra vida nos está diciendo, usted ahí silénciese, aquíétese y dónese. Donarnos a la vida cósmica, porque lo que necesitamos de usted en este momento es eso, silencio, quietud. Sí, eso es servicio, eso es la base del servicio. Entonces servir es la condición de tener la plasticidad de operar como espejo en las leyes internas y de la vida interna, para que cuenten con cada uno de nosotros y que cuenten como deberían contar un buen médico para con los enfermos, a cualquier hora y gratuitamente. Editorial Luz del Valle pone a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo. Se encuentran a disposición los siguientes títulos: Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos. Mensajeros del fuego. La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética. También la colección Cuadernos, donde se profundizan 4 temas: la entrega, pruebas, ley de purificación, ley de servicio. Todos estos títulos en formato ebook y papel los podés encontrar a través de la página de Amazon y en Facebook, Tienda Luz del Valle Literatura, audios y videos para el nuevo ciclo. Bajo ley de ciclos, la nueva humanidad expresará sin tensiones ni compulsividad un aporte inédito a la vida planetaria bajo el formato de lo que hoy conocemos como alimentarnos. En cada etapa de este gran ciclo que comenzó a transitar,
Se revelarán y señalarán nuevos aspectos de la alimentación. No existirán preferencias por determinados alimentos. Expandidos en conciencia y con un nuevo código genético, los seres que habiten la superficie del planeta custodiarán los portales que, abiertos de par en par, facilitarán el contacto entre planos y dimensiones, así como la relación de los reinos entre sí, bajo energías de cooperación inimaginables para nosotros en nuestro actual estado vibratorio. Las experiencias de desvío, producto del aprendizaje kármico, como cicatrices sutiles, estarán cerradas y sintetizadas, y un armónico y único camino será recorrido en unicidad. Este es un extracto del libro Alimentación Evolutiva de Daniel Gagliardo. El Centro Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también para realizar estadías. Este centro está enclavado en las sierras de Córdoba, específicamente en el paraje denominado Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a unos 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 y los sábados a las 16. El ingreso al campo en ambos días es de 15 a 15:30. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas, profundizando este nuevo conocimiento filosófico y espiritual. Las estadías deben solicitarse con la mayor antelación por Telegram al número 3548 56 48 74 o por mail a ucsim@ucsim.org.ar. Cabe aclarar que tanto las estadías como todas las actividades de UCSIM son totalmente gratuitas. Si a la hora de alimentarnos fuésemos capaces de permitir que el amor amara por nuestro intermedio, la comunión que auspiciaríamos mediante la concreción de esa ceremonia formaría parte de nuestro servicio a la vida. Este es un extracto del libro de Daniel Gagliardo, Alimentación Evolutiva. Bueno, con esta frase tan inspiradora y tan profunda nos despedimos del programa del día de hoy y nos volvemos a encontrar el próximo martes. Les agradecemos a todos que nos acompañen y que estén del otro lado todas las semanas. Gracias, Andri. Gracias, Silvia. Y bueno, le agradecemos también a Fabiola, que está en la edición, en la operación técnica, al equipo de contenidos que nos asiste para que este programa salga a la luz. Y nos despedimos hasta el próximo encuentro de la Conciencia y el Cosmos Buenos Aires, un camino hacia el propio cosmos interno. La Conciencia y el Cosmos, una producción de UCSIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno.